San Marcos no fue uno de los 12 apóstoles originales que caminaron directamente con Jesús, pero su papel en la historia del cristianismo fue absolutamente crucial. Representa a la segunda generación de seguidores, aquellos que no vieron a Jesús con sus propios ojos, pero que se encargaron de transmitir su mensaje al mundo. Marcos fue, en muchos sentidos, un puente histórico y espiritual entre los testigos directos, los apóstoles, y las primeras comunidades cristianas que comenzaban a expandirse por todo el Imperio Romano. Frecuentemente identificado en el Nuevo Testamento como Juan Marcos, sus raíces están profundamente ligadas al nacimiento de la fe cristiana. Era hijo de una mujer llamada María, y su casa en Jerusalén no era una vivienda cualquiera, sino un punto de reunión vital para los primeros cristianos. Era un lugar donde la fe se vivía, se compartía y se protegía. Según algunos historiadores, ese mismo lugar pudo haber sido escenario de momentos decisivos, como la celebración de la Última Cena o el refugio de los apóstoles después de la crucifixión. Además, Marcos tenía una conexión familiar importante. Era primo de Bernabé, uno de los primeros líderes de la Iglesia y quien introdujo a Pablo ante los apóstoles. Pero hay una relación que marcó profundamente su vida: su cercanía con San Pedro. Pedro se refería a él con cariño como mi hijo, lo que sugiere una relación espiritual muy cercana. Muchos creen que fue bautizado por él y que se formó directamente bajo su guía. Marcos es reconocido como el autor del segundo Evangelio, el cual la erudición moderna considera como el más antiguo, escrito aproximadamente entre los años 65 y 70 después de Cristo. Históricamente, se afirma que este evangelio es la predicación de Pedro puesta por escrito. Ante la inminente muerte del apóstol en Roma, los fieles le pidieron a Marcos que registrara sus recuerdos para que su testimonio no se perdiera. El estilo de su escritura es directo, dinámico y visual. Utiliza constantemente el tiempo presente, dando una sensación de urgencia, como si los acontecimientos estuvieran ocurriendo frente a los ojos del lector. Marcos no se detiene en largos discursos, sino que muestra las acciones de Jesús, presentándolo como el siervo sufriente que vino a servir y a dar su vida. La vida de Marcos también revela su lado más humano, especialmente en su relación con los grandes pilares de la Iglesia. Acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero por Chipre. Sin embargo, al llegar a Perge de Panfilia, decidió abandonarlos y regresar a Jerusalén. No se sabe con certeza la razón, pero su decisión provocó una fuerte ruptura. Pablo se negó a llevarlo en su siguiente viaje, lo que generó una separación incluso entre Pablo y Bernabé. Con el paso del tiempo, la historia cambió. Años después, durante el cautiverio de Pablo en Roma, Marcos aparece nuevamente a su lado. En sus cartas finales, un Pablo ya anciano escribe: «Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio». Después del martirio de Pedro y Pablo, Marcos llevó la fe hacia Egipto. Allí estableció la Iglesia de Alejandría, una de las comunidades más influyentes e importantes del cristianismo antiguo. También fundó la Escuela Catequética de Alejandría, considerada pionera en la formación teológica. Según los Hechos de San Marcos, un texto del siglo IV, su muerte fue brutal. Fue capturado por paganos durante las festividades dedicadas a la deidad Serapis. Lo ataron con cuerdas al cuello y lo arrastraron por las calles de Alejandría. Posteriormente fue encarcelado, y al día siguiente, repitieron el tormento hasta que su cuerpo no resistió más. Siglos después, en el siglo IX, dos mercaderes venecianos ocultaron sus restos bajo capas de carne de cerdo para sacarlos de Alejandría, que se encontraba bajo dominio musulmán, y trasladarlos a Venecia. Allí se construyó la Basílica de San Marcos, donde actualmente reposan. San Marcos es representado con el símbolo del león alado. Este símbolo tiene un significado profundo, ya que su evangelio comienza con la voz de Juan el Bautista en el desierto:
una voz fuerte que clama y anuncia la llegada del Señor, como el rugido de un león. Su festividad, celebrada el 25 de abril, ha trascendido lo religioso para convertirse también en un fenómeno cultural. En Aguascalientes, en su honor se celebra la Feria Nacional de San Marcos, considerada la más importante del país. Desde 1828, esta feria combina tradición, cultura y economía, convirtiéndose en un símbolo de identidad. Asimismo, en la isla de San Marcos, las fiestas patronales reflejan una profunda conexión entre la fe y la vida cotidiana. Se realizan torneos de pesca, bailes tradicionales y la coronación de la reina, integrando la espiritualidad con la cultura del mar. La historia de San Marcos no es solo un relato del pasado, sino un recordatorio de que no es necesario haber estado desde el inicio para tener un impacto eterno. Incluso alguien que dudó, que falló y que se detuvo en el camino, puede terminar dejando una huella que trasciende generaciones. Porque al final, no se trata de empezar perfecto, sino de no rendirse.